¿Cómo andan? Bienvenidos, amigos queridos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Otro miércoles acá con ustedes, anticipándonos a la primavera por acá. ¿Cómo andan? Hola Maru, qué lindo. Hola Ahí. Ricardo, qué internacionales que Muy empezamos. Qué bien, muy bien. bueno. ¿Cómo Bueno, están? Bueno, bienvenidos. Como ya saben, nosotros somos Puentes para Despertar. Nos ubican a través de las redes, obviamente, acá en Instagram, en Facebook. En nuestro canal de YouTube van a encontrar todos los programas que ya fueron emitidos y este también después va a estar subido ahí. Nuestro canal Puentes para Despertar en YouTube. Todos los programas también los pueden encontrar en las plataformas más difundidas de podcast, como por ejemplo Gus. Apple y Google Podcast, Spotify y iVoox. Exactamente. Bueno, y ya les recordamos nuevamente nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028 y también nos pueden escribir a nuestro mail puentesparadespertar@gmail.com y no se olviden de nuestra página, obviamente. Hola, ¿cómo están todos? Hola Cris, qué lindo, qué lindo. Bueno, la verdad es que hoy tuvimos un día hermoso con una charla introductoria con un grupo de seres hermosos que la pasamos re lindo, que compartimos, bueno, esto que amamos hacer, que hacemos todos los días y cada encuentro con cada grupo que se va sumando a esas charlas introductorias y esas caritas de sorpresa, esas fichas que van cayendo a medida que vamos charlando y les vamos contando la lógica que hay detrás de cada síntoma, sin duda es enorme, enorme lo que se vive y lo que compartimos con esos seres maravillosos que se animan a dar ese primer paso, ¿sí? Y claro, y como era tan lógico y teniendo planificado en nuestro inconsciente y en nuestro consciente que íbamos a transitar por un programa que iba a tener que ver con los hijos, con lo que nos enseñan, con lo que aprendemos de ellos, y con los que nos enseñan en cada momento, encontramos en esa charla una temática muy afín a los hijos, no solamente a los hijos nacidos, sino a los no nacidos, y un montón de anclajes como para decirnos, bueno, ya que van a hablar de los niños y de lo que nos enseñan los niños, vayamos por acá, por este lugar, por un abanico muy grande de enseñanzas que pueden darnos los hijos, y bueno, empezar la charla un poco justificando, a ver, desde la mirada tradicional o desde la 3D, no son los hijos los que le enseñan a los padres, sino son los padres los que le enseñan a los hijos. Eso es lo que nosotros creemos, ¿no? O visualizamos o hacemos naturalmente. Enseñarle a nuestros hijos, darles una enseñanza, compartirles nuestras experiencias, comentarles, decirles cómo es la vida, y contarles lo que está bien y lo que está mal y todas esas cosas que hacemos los padres, ¿no? De acuerdo a lo que aprendimos también, a nuestra propia experiencia y demás, ¿sí? Pero acá hoy mirando a los hijos desde la bioexistencia consciente, y hoy charlábamos de eso justamente en la charla introductoria, de que en definitiva son ellos los que nos vienen a enseñar algo a nosotros, los que nos vienen a mostrar eso que nosotros tenemos que mirar y que no podemos ver y que muchas veces hay determinadas situaciones que no afrontamos por nosotros mismos, pero sin embargo cuando un síntoma aparece en alguno de nuestros hijos, hacemos cosas que por nosotros mismos no hubiésemos hecho. Totalmente. Por eso decimos lo importante y lo maestros que son para nosotros, ¿no? Que nos vienen a mostrar ese caminito que tenemos que seguir para descubrir, ¿sí?, quién somos y qué nos viene a contar ese síntoma que nos muestra un hijo, ¿sí? Hay algo que creo que tendríamos que decir de antemano, y es un poco explicar por qué desde nuestra mirada los hijos son nuestros maestros, son los que nos vienen a contar estas cosas.
Cuando un padre o una madre viene a consulta preocupada por un hijo, porque un hijo tiene un determinado comportamiento o tiene un determinado síntoma o va transitando por la vida con determinada dificultad, una de las cosas que nosotros hacemos en la consulta, más allá de que todas las consultas están estructuradas de la misma manera y trabajamos en la contemporaneidad de ese padre, para qué tiene un hijo, una hija en su realidad, que le está mostrando esa temática. Bueno, más allá de eso, una de las cosas que hacemos se llama reprogramación de útero. Y vamos al momento de la contemporaneidad donde esa madre, vamos a poner el ejemplo de la madre, pero puede ser con un padre, donde esa madre transita los 9 meses del embarazo de ese niño que hoy le manifiesta una preocupación a través de un comportamiento. X, no importa, puede ser comportamiento, puede ser síntoma. Y cuando vamos a esa etapa, nos encontramos con un montón de cosas, pero antes de hablar de lo que nos podemos encontrar, lo que nos encontramos es con una explosión de vida. Porque cuando nosotros estamos en la panza de mamá, nunca, como en el periodo uterino, evidenciamos el crecimiento biológico que evidenciamos en ese momento. Siempre es sorprendente cuando hablamos de esto, ¿no? Y cuando venimos planteando todo lo que propone la bioexistencia consciente en una charla y llegamos a la parte de reprogramación de útero y les hacemos ver a quienes están participando y ahora a ustedes que están del otro lado escuchándonos, pensemos que nosotros entramos a la panza de mamá siendo 2 células y 9 meses después salimos de esa panza, nacemos, a veces un poquito antes, ¿sí? Siendo un bebé formado de aproximadamente unos 3 kilos de peso, con un determinado tamaño. Y todo lo que sucede durante ese periodo que estamos adentro de la panza de mamá, nuestras células se van reproduciendo unas a otras con una velocidad inmensa, ¿sí? De hecho, cuando salimos de la panza somos más de 45 millones de células. Esa explosión de vida, esa proliferación celular, no se vuelve a dar en ningún otro momento de la manera que se da en ese proceso que estamos adentro de la panza de mamá. Y ese proceso de crecimiento, ya no tan explosivo, ya no tan fuerte, tan exponencial, también se produce en los primeros años de vida, donde el niño también está envuelto en la bolsa marsupial de emociones de mamá. O sea, el niño se está alimentando en los primeros años de su vida con las emociones de mamá. No solamente con el alimento que le da mamá real, sino con el alimento emocional de mamá. Entonces, cuando una madre viene a consulta preocupada por una situación de su hijo determinada, sea síntoma o comportamiento, lo que vamos a encontrar indefectiblemente es que ese niño, ese hijo, ese joven o ese adulto le viene a mostrar a su mamá, le viene a recordar a su mamá las vivencias que tuvo en esos primeros años de vida de ese niño en su vida, en la vida de la madre, y de esos momentos, esos meses de vida, mientras ella lo tuvo en su panza. Entonces, el niño está así como haciendo señales y diciendo: mamá, mamá, acordate, recordá lo que te pasaba, lo que estabas viviendo, por dónde transitabas en los periodos donde yo era un niño pequeño, un niño de 7, 6 y para atrás, y un no nacido, un bebé en formación adentro de la panza. Es más, también nos viene a recordar ese niño por dónde transitaba mamá unos años antes de que yo viniera al mundo. Entonces, ¿cuál era el clima? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cómo estaba embebida toda esa situación? Antes, ¿cuál era el clima cuando yo llegué a la panza de mamá? Y hoy mi mamá viene preocupada a consulta por mí porque yo hago determinada circunstancia o padezco determinada enfermedad o tengo determinado comportamiento. Entonces,
todo eso que yo estoy haciendo acá son señales que le doy a mi mamá para que mi mamá se vaya a buscar con sus recuerdos no sanados, con sus emociones no resueltas, con sus conflictos en ese periodo, por lo menos en ese periodo. Exactamente, porque como les decíamos recién, todo eso que sucede mientras yo estoy adentro de la panza de mamá me está dando como resultado vida. Yo soy un éxito biológico. Mis células están grabando todo lo que está viviendo mamá en ese momento en todo sentido, ¿sí? En sus pensamientos, en sus emociones, en la situación que está viviendo a nivel económico, a nivel emocional, a nivel laboral, todo lo que está sucediendo, mis células están grabando que todo eso es bueno para mí, es bueno para mi vida. Y está generando vida. Y está generando vida, yo estoy creciendo dentro de esa panza y cuando nazco, ¿sí? Tengo la confirmación de que soy un éxito biológico gracias a todo lo que aprendí y viví adentro de la panza de mamá. Totalmente, totalmente. Por eso es un lugar inevitable al que vamos a ir cuando estamos trabajando, ¿sí? Cualquier síntoma en realidad, pero hoy puntualmente estamos hablando de los niños, de los hijos, y de estos hijos como esos grandes maestros que nos vienen a enseñar y nos vienen a mostrar qué es lo que tenemos que ir a buscar como mamá o como papá, porque no solamente vienen las mamás a consulta, muchas veces vienen los papás y cuántas otras vienen las abuelas a consulta, preocupadas por un nieto o por alguna sintomatología, y son esos grandes valientes que vienen a buscarse porque sabemos que el que está preocupado, sin dudas, va a tener esos códigos y esa información perfecta para que ese síntoma se esté desplegando en su realidad a través de un niño. Yo no me voy a preocupar por cualquier temática, ni por cualquier cosa. Me voy a preocupar por lo que a mí me afecta. Lo que a mí me puede preocupar a otro quizás no le pase nada, no tenga ningún sentido. ¿Cómo podés estar preocupado por tu hijo por tal cosa? Y sin embargo a mí me preocupa. Y yo puedo venir a consulta manifestando esa preocupación porque esa preocupación tiene los códigos de mi historia. Por eso esa preocupación, por eso esa situación me molesta, me es incómoda para llevar adelante. Entonces, por supuesto, este niño va a venir a manifestarnos, a hacernos acordar que eso está en nuestro universo y que eso es un motivo, algo que tengo que ir a buscar para sanarlo para que se termine. Tal cual. Bueno, muchas veces nos encontramos con determinados comportamientos o determinadas situaciones que a lo mejor son ahora actuales, qué sé yo, puede ser hasta un resfrío, un problema de bronquios que me está mostrando mi hijo y bueno, obviamente lo primero que hago es lo que tengo que hacer, ocuparme de lo biológico, ir al médico, darle la medicación que tengamos que darle, ¿sí? Para poder protegerlo y cuidarlo bien desde lo biológico, pero después, en este camino de conciencia, lo que hacemos es ir a mirar en nosotros. ¿Qué está pasando conmigo, mamá, que estoy teniendo esta sintomatología en mi hijo? Porque sin dudas es un mensaje para mí. ¿Qué estoy viviendo con respecto a esa sensación de tener una invasión en mi territorio, un peligro en mi territorio? Acuérdense que muchas veces ya hemos hablado acá en los programas que cuando tenemos alguna sintomatología que termina en itis, además de lo que significa, le tenemos que agregar esa cuota de rabia, de bronca, de ira. Entonces, ante una bronquitis, vamos a ir a buscar ese componente también de bronca. Bueno, que ya está en el broncoespasmo, exacto, que no termina en itis, pero está en la bronca, y todo lo que tiene que ver con los bronquios, que están muy unidos a la bronca en mi territorio. Es importante, a mí me gustaría que a lo mejor hagamos un paneo en los síntomas más comunes que solemos recibir en consulta respecto de la preocupación por los hijos. Quizás vos tengas alguna temática, yo tenga otra. A mí, por ejemplo, se me viene en este momento muy presente una madre preocupada por las adicciones de su hijo. Bien. Entonces, eso creo que es un clásico. Y aparte, en el último programa algo nos preguntaron, así que está bueno que vayamos por ahí. Pero de todas maneras, muchas veces, aunque estemos trabajando otro síntoma, por ahí cuando viene una mamá a consulta, pero está trabajando otra cosa, y
en la cuarentena pasaron determinadas cosas y sobre todo algo con algún niño, ¿no? Los otros días en una consulta una mamá me comentaba de que, bueno, le habían hablado en la escuela de que su hijo tenía determinado comportamiento y que tenía determinadas reacciones ante algunas presiones que recibía en la escuela, y entonces le digo, bueno, pero esto que te está mostrando tu hijo, esto que te están contando de tu hijo, sin dudas, no puede no estar en vos. Y me dice, sí, totalmente, soy yo la que aguanta, y cuando reacciono de la manera desmedida como le pasa a él. Bueno, ¿qué está haciendo ese hijo? Te está dando la posibilidad de que te puedas ver a través de él y que puedas reconocer que eso que te está mostrando no puede no estar en vos. Por eso es ese gran maestro, es nuestro espejo que nos viene a mostrar eso que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Por eso no va el niño a consulta, el que va a consulta es la madre, el padre, el que está preocupado, ¿no? Este síntoma, este ejemplo que acaba de dar Andrea, es un ejemplo muy lineal. Muchas veces tenemos manifestaciones de parte de nuestros hijos que son nuestras propias manifestaciones que no podemos ver nosotros mismos, en nosotros. Entonces las ponemos en el afuera para que nuestros hijos la muestren. Es un poco la temática de este programa, pero a veces no es tan lineal el síntoma como para interpretarlo y verlo de esa manera, decir, bueno, mira, mi hijo se comporta con violencia, reacciona, se guarda un montón de cosas y después explota, ¿dónde está eso en mí? Y verlo si yo realmente lo estoy teniendo. Y en general es así. Ahora, cuando se trata de una temática de un síntoma, y antes de hablar de adicciones, o como comentaba Maru recién, por ejemplo, de otros clásicos de consulta como el autismo, como la ansiedad, el TDAH en general, los trastornos del espectro autista con o sin hiperactividad y demás que son clásicos de la consulta de una madre preocupada por, quería decirles que un síntoma viene a nuestra vida a despertarnos. En este caso a la madre que viene a consulta. El que viene a consulta viene a despertarse a través del síntoma. Y en Humano Puente, que hacemos bioexistencia consciente, nuestra ocupación, porque no es preocupación, sino nuestra ocupación, es que el universo del consultante se transforme, que la realidad del consultante se transforme. ¿Por qué? Porque si no se transforma la realidad, nuestro cuerpo extendido, si no cambia nuestra realidad, es posiblemente que el síntoma no se vaya. Quizás nos deje de doler, quizás deje de aparecer ese comportamiento, pero muy probablemente que si nuestra realidad no cambia, el síntoma se camufle y se manifieste desde otra manera, desde otro lugar, y vuelva a aparecer de manera recurrente. Porque para cambiar de vida, hay que cambiar de vida. Entonces, si nuestra vida sigue siendo la misma, y si la realidad sigue siendo la misma, y si nuestro cuerpo extendido nos sigue expresando lo mismo, es muy probable que el síntoma se manifieste igual o de otra manera. Así que dicho esto, nos podemos meter en estas temáticas de ejemplos muy recurrentes de todo esto. Hay una gran acotación acá que tiene que ver con la culpa. Exactamente, Cris de Rochi nos dice, ante un síntoma de un hijo se nos activa la culpa, y sí, probablemente se active la culpa hasta tanto y cuando nosotros podamos descubrir, ¿sí?, que en realidad no somos culpables de absolutamente nada. La culpa aparece, igual que el miedo, cuando nos falta información, cuando no conocemos el por qué y el para qué ese hijo nos está trayendo un determinado síntoma. Cuando nosotros podemos descubrir a través del camino de consulta qué historias hay detrás de ese síntoma para que mi hijo me lo venga a mostrar, y podemos trabajar en nosotros y darnos cuenta que en realidad no somos culpables de absolutamente nada, al igual que nos pasa cuando viene una mamá a consulta con toda una carga emocional por haber tenido que hacerse un aborto en un determinado momento de su vida, que lo vive con mucha culpa, con mucha carga, cuando entiende la lógica de que atrás de esa
supuesta decisión consciente, hay una repetición, un impulso inconsciente que te lleva a tomar esa decisión, porque ese contexto, esa historia está más arriba, porque ese número de hijos no tenía que nacer, porque está asociado a una situación de muerte o un drama muy fuerte, ¿sí?, en el clan. Entonces, cuando logra entender esa lógica, aparece esa, wow, ahora sí, ahora me puedo aliviar, ahora puedo entender, ahora entiendo que en realidad eso que yo sentí que hacía desde el consciente y tomando una decisión, a lo mejor que no era lo que más quería, pero era lo que podía hacer, ahora entiendo la lógica y la culpa deja de existir. Lo mismo pasa con los hijos, ¿no? Con los hijos cuando aparecen síntomas determinados, como por ejemplo, hablábamos recién de un autismo. Claro que sí, claro que la madre siente culpa y que no sabe muy bien por qué y siente que a lo mejor no hizo lo suficiente o no se cuidó o pasaron determinadas situaciones y puede sentir culpa, pero cuando empieza a trabajar y a reconocer qué es lo que le viene a mostrar ese hijo, a encontrar las historias que están asociadas a ese síntoma y empieza a descubrir que en realidad ese hijo lo único que está haciendo es mostrarle a su mamá todas esas historias que necesitaba reconocer para poder trascenderlas, es muy probable que ese hijo empiece a tener una actitud diferente y empiece a cambiar. Y ahí empieza el alivio también de parte de la mamá, ¿no? Recuerden que acá la idea es no dejar de asumir la responsabilidad, pero asumirla sin culpa. Nosotros somos responsables de lo que hacemos, pero lo hacemos sin culpa porque lo hacemos, cualquier cosa que hacemos, de cualquier índole, cualquier decisión que tomemos, la hacemos desde nuestro inconsciente, tratando de ir por el mejor camino, el que nos generó vida, el que nos aleja de la muerte, el que nos compensa lo que faltó o el que nos compensa lo que nos sobró. Entonces, siempre vamos a tomar decisiones, no desde la mente, sino desde el instinto, desde el inconsciente biológico. Entonces, eso es muy liberador pensando que yo no hice algo a propósito. Una cosa importante en esto, así que hay muchos consultores escuchando y muchos que van a escuchar después. Es muy importante cuando una madre viene preocupada por un hijo, con una abuela o con un padre, que nosotros no ocupemos el tiempo inicial de las primeras consultas, especialmente de la primera, contándole el anclaje. Por ejemplo, si viniera una madre preocupada por su hijo autista y nosotros lo primero que le explicamos a la madre es, sí, mira, el autismo tiene que ver con los silencios, con los secretos y está atado a los secretos y a los silencios de mamá y de la abuela materna, es una doble cinta aisladora que se pone en la boca la abuela materna y la madre, lo más probable que pase es que esa mujer que viene a consulta lo primero que siente es culpa, porque va a decir, uy, entonces yo soy la culpable de que mi hijo manifieste este trastorno. Y nosotros lo que tenemos que hacer en consulta es que esa madre vaya descubriendo sola, a través de la liberación de las emociones, que eso que le estaba mostrando el hijo y que le estaba manifestando el hijo con ese comportamiento, estaba en ella, pero que ella no se lo quiso manifestar. Ella no lo hizo a propósito, ella lo hizo de manera inconsciente. Entonces ahora su hijo le hace el gran favor, a través del silencio, por ejemplo en un autismo, de recordarle que la mejor solución para que el clan sobreviva fue el silencio. Y hoy no me conecto, y hoy me aíslo, y hoy me quedo en silencio para que el clan pueda sobrevivir en los secretos, en los no dichos, en lo que no tenemos que comentar, porque de esa manera generamos vida. Así nuestros hijos van manifestándonos a nosotros esta propuesta para que nos sanemos, porque nuestros hijos nos están iluminando un camino que es nuestro
a través de su cuerpo y a través de su comportamiento y su sintomatología para que lo sanemos en nosotros. Es maravilloso, es espectacular. No sé si vos querés hacer un comentario adicional respecto de los trastornos del espectro autista, porque cada uno tiene una característica en particular, ¿no? Tiene un tip en particular. No es lo mismo un chico que no habla y que no se manifiesta que un hiperactivo que tiene que estar atento a todo o con déficit de atención, justamente por estar atento a todo. Eso también lo vamos a buscar en la panza de mamá, porque si hay un niño que acá está distraído, como que se cuelga en una cosa y después se cuelga en otra y suelta un tema para agarrar otro, tenemos que ver qué le pasó a mamá en su embarazo, si estaba atenta a muchas cosas a la vez, si de esa manera pudo hacer que su hijo sobreviva en la panza, porque ella atendía muchas cosas a la vez, porque tenía un hermano más chiquito, porque tenía al papá enfermo, porque tenía a la mamá enferma, porque estaba preocupado por el dinero. Porque se tenía que hacer cargo de un montón de cosas y porque tenía que estar corriendo de un lado para el otro, y hoy ese niño viene a contarnos esas historias, ¿no? Sí, qué lindo lo que nos van escribiendo. Acá está Vale, ¿no? Justamente hablando de que da sí. fe de que es así, de lo que cuentan con su niña, con su síntoma, y ver lo maravilloso que va sucediendo cuando los papás van trabajando esos síntomas en ellos mismos y descubriendo que no era casual lo que les pasaba, y que van notando cómo a medida que van transitando su propia línea de tiempo, hay patrones que se vienen repitiendo. ¿Vieron que cuántas veces nosotros, cuando no estábamos en este camino, nos preguntábamos: che, qué loco, ¿no? Qué casualidad que siempre me pasa lo mismo, que siempre tengo este tipo de situaciones, que siempre conozco este tipo de gente, que siempre me pasa lo mismo en el trabajo, que siempre me pasa lo mismo con un determinado familiar o un determinado amigo? Y cuando estamos en este camino nos damos cuenta que nada es casual, que todo tiene que ver con una lógica de repetición, ¿sí? Y como decía recién Gus, nosotros vamos a repetir inconscientemente todos esos códigos que tenemos guardados justamente en nuestro inconsciente y que dieron por resultado vida. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Siempre por el caminito que nos va a garantizar la vida, y vamos a ir a abrir esas puertitas que abrieron ya todos nuestros ancestros anteriormente y que hicieron que nosotros estemos acá, porque nosotros somos el resultado de todo eso que sucedió anteriormente. Entonces, hoy estoy acá sintiendo que no quiero seguir abriendo esa puerta, porque la verdad que no me hace feliz. La verdad es que no me gusta la vida que estoy teniendo, la economía que estoy teniendo, o no me gusta tener a este hijo que me viene a mostrar esta sintomatología que me duele, que me hace sentir mal, que me hace sentir culpable, y estoy intentando doblar, ¿sí?, el volante para ir por un camino diferente, un camino que me saque de esa incomodidad que tengo, y se va a hacer resistente dar ese volantazo para encaminar mi vida por otro lado. Pero lo que sí les podemos asegurar es que cuando damos ese paso, todo nuestro universo empieza a moverse. A veces se mueve de una manera que nos asusta y que a lo mejor no es lo que esperábamos rápidamente, pero que insistiendo en nuestros procesos de consulta vamos notando cómo no solamente nuestro hijo nos va mostrando su progreso en la sintomatología que nos presenta, sino que nuestra propia realidad, todo nuestro entorno empieza a cambiar. Y en esa temática vamos a ejemplificar, vamos a darles algunos ejemplos, empezando, bueno, hicimos alguna semblanza del trastorno del espectro autista, y este no es un programa que va a hablar de síntomas en particular, sino de lo que nos están enseñando nuestros hijos, ¿no? Lo que nos enseñan a través de su comportamiento. Pero es cierto que hay algunas consultas que vienen, que las preocupaciones se repiten en algunas temáticas, y por eso queríamos abordar algunas de ejemplo como para
para tener una idea de qué es lo que encontramos y de qué es lo que estamos viendo en cada consulta. Una de las temáticas, gracias Adri por el aporte y por lo que nos estás poniendo ahí. Bueno, se los leemos, sí. ¿sí? Maravilloso, nuestros hijos nos muestran nuestro pasado y qué debemos comprender y sanar. Son unos valientes que creemos que la está pasando mal. Bueno, muchas gracias Adri. Sí, tal cual. Y básicamente contarles, por ejemplo, en una temática como las adicciones. Las adicciones es importante primero, como todo, ¿no? Tener en cuenta qué clase de adicciones nos preocupan de nuestros hijos. Exacto. No es lo mismo. Otro día nos preguntaban cuánto influenciaba la madre en las adicciones. Bueno, y generalmente encontramos a las adicciones que tienen que ver con mamá, ¿sí? Más relacionadas, por ejemplo, con la marihuana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la marihuana hay una sustancia que contiene, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, que está solamente en el pecho materno y que el cannabis también la tiene. Exactamente. Entonces, cuando tenemos un caso de adicción relacionada con la marihuana, vamos a ir a buscar conflictos con mamá. Ahora, como la que viene a la consulta preocupada por la temática es la madre, nosotros vamos a buscar ese conflicto en la dirección. Yo como mamá, en mi función materna respecto de mi hijo, y ahí vamos a estar en todos estos momentos, ¿no? Ya con el hijo grande, en la etapa uterina y demás, y yo como hija respecto de mi mamá. ¿Okay? Porque para algo tengo en mi universo a mi hijo con ese comportamiento. Si el conflicto o la adicción, en lugar de ser con la marihuana, fuera con la cocaína representa a papá, a los conflictos con papá. Y otra vez lo mismo. Otra vez, en ese punto, yo como mamá voy a manifestar mi conflictividad en la consulta, en la línea de tiempo, a través del comportamiento del padre en su función paterna respecto de su hijo y yo como hija respecto de mi papá. Siempre vamos a estar apuntando hacia cada uno de los que están escuchando, a cada uno de los actores que se presentan en esa realidad. Y aparte no perdamos de vista, ¿no?, que cualquier adicción nos está contando lo que simboliza justamente la palabra. Adicción, no dicho, ¿no? Silencio, lo que no estoy diciendo, lo que no estoy expresando, ¿okay? Lo que no estoy comunicando. Sí, eso es fundamental y engloba todas las adicciones. Pero ya entrando en una adicción, por ejemplo, con el alcohol, vamos a tener ese resentir propiamente dicho del alcohol en particular, o sea, el alcohol en general. El alcohol viene a recordarnos de las fiestas familiares, cuando toda la familia estaba reunida, cuando estaban todos juntos. Entonces, ¿cuáles son los resentires de mamá respecto de la familia unida, de la familia junta, de la familia que no está? ¿Y qué conflictividad estaba viviendo ella en el momento de su embarazo, los primeros años de ese niño? ¿Y qué está pasando ahora en esta contemporaneidad donde su hijo le está manifestando este síntoma que la preocupa respecto del entorno familiar? Ahora, si por ejemplo hablamos puntualmente de adicción al alcohol, al vino, ¿sí?, también le podemos sumar el querer traer a los excluidos del clan. Entonces ahí vamos a buscar a quiénes fueron excluidos del clan, qué historias hay con respecto a eso. ¿Okay? Entonces vamos a ir mirando lo mismo que vemos en una consulta, pero enfocados en que el hijo es el que está llevando adelante esa sintomatología y su madre lo va a buscar en ella, lo va a buscar en su historia como madre y en su historia como hija, en las dos historias. Entonces, de esa manera vamos a ir buscando estos anclajes. Recién Silvanita me dejó un mensaje muy cálido respecto de esto de
de lo que le está enseñando, en este caso, su hija. Maravilloso, la valentía de los padres, la valentía de las madres, que vienen a buscar en consulta, ya con una conciencia, porque Silvana Moneto es consultora, y ya con una conciencia de sabiendo que esto que le está pasando a su hija se lo está contando a ella, y cuántas cosas aparecen en la consulta referidas a temáticas que no estaban en carpeta. O sea, supongamos que, no voy a hablar de la consulta de Silvana en particular, pero supongamos que viene alguien a consulta por una determinada situación de su hijo, un determinado síntoma, y empiezan a aparecer historias de la madre, unas historias fuertes, inclusive historias desconocidas, porque los hijos nos vienen a enseñar eso. Vienen a destapar la olla, como decimos en estas latitudes en la Argentina, vienen a descubrir el velo de cosas que estaban tan ocultas y que nosotros no queríamos enfrentar, no queríamos ir a buscar, o no sabíamos, o no podíamos. Entonces, el hijo se manifiesta de esta manera y yo por un hijo hago cualquier cosa. Qué lindo lo que nos decís, Cris. Acá dice Cris, cuando un hijo nos muestra dificultades escolares, no copia toda la tarea, trae cosas incompletas, ¿qué me podría venir a mostrar? Y nosotros siempre les decimos que nos hagamos la pregunta, ¿para qué cosa buena sería que mi hijo me venga a mostrar esto? ¿Qué me quiere mostrar con esto que está haciendo? No terminar la tarea, no prestar atención, no tener una buena actitud en lo escolar, unos buenos resultados en lo escolar. ¿Qué parte mía está en contraparte de esto que me está mostrando mi hijo? ¿Qué me pasa a mí con eso, no? A mí se me ocurren muchas respuestas, pero algunas, por ejemplo, como para dar, recuerden que nosotros contamos con una ventaja como consultores. Nosotros sabemos que un determinado comportamiento está cargado con dos temáticas. Una es repetir todo lo que generó vida, ¿no? Entonces yo voy a ir por ese camino de que voy a copiar una determinada conducta porque eso generó vida. Entonces yo desde ahí podría decir, bueno, un chico se está resistiendo a ir a la escuela, a terminar, a no asimilar conocimientos, porque resulta que en el clan los varones de la familia no terminaron la escuela y les fue muy bien y tuvieron el clan se siguió desarrollando y creció a la sombra de lo que podríamos decir no terminan de estudiar los chicos. Esa podría ser una, pero la otra mirada que me resuena mucho más a mí es la mirada del equilibrio, del yin y el yang. De tratar de reparar una historia anterior, ¿no? Como cuando muchas veces decimos, cuando tenemos madres sobreprotectoras, es porque atrás hubo una madre que no pudo estar, o que no estuvo presente, o que no pudo proteger de la manera que nos hubiese gustado, y entonces hoy acá soy una mamá súper presente. Entonces yo preguntaría, o te preguntaría, ¿qué pasó cuando vos ibas a la escuela? Vos eras estudiosa, aplicada, terminabas todas tus tareas, tenías buenas notas. Eras exigente. Eras exigida por tus padres y vos respondías en consecuencia, pero lo vivías con dolor, con rebeldía, con bronca, con rabia, porque yo hacía todo bien, pero porque querían que hiciera todo bien y yo la verdad que lo que quería era jugar. Lo que quería era divertirme, lo que quería no era ir a la escuela y estudiar y todo. No, yo quería hacer una cosa diferente, Pero bueno, a veces para que me quieran, para que me vean, para que me reconozcan, ¿sí? Hago todo lo que me pidan. Pero resulta que acá está tu niño, tu hijo, recordándote, mamá, ¿te acordás que a vos te gustaba jugar? ¿Te acordás que vos no querías ir a la escuela? O querías ir a la escuela pero tampoco aplicarte tanto, con un 5 estaba bien, lo importante era jugar.
bueno, acá me tenés a mí haciendo lo que vos querías cuando eras chica. Compensando. Esas historias son mucho más comunes que las otras. Sí. Esas historias, decir, bueno, aflojamos un poco, no, tampoco están así, estoy contando mi historia, tampoco están así, tampoco hay que ser tan exigente, tampoco hay que, esas cosas de el día, no, yo tenía un profesor, me acuerdo, que me decía, por alguna cosa me lo habré creado, 10 es para Dios, 9 para el profesor y 8 para el alumno. Ya uno arrancaba medio frustrado que al 10 no iba a llegar. Entonces, como yo me lo había creado perfecto para mí, digo, ¿para qué voy con un 10 y ya no me lo va a poner? Así que estudiaba para 6, 7 y me dedicaba a divertirme en la escuela. ¿Por qué? Porque del otro lado tenía esta contraparte. Una madre exigente, una madre que había hecho todo bien, que se sacaba siempre 10, que no se llevaba materias, pero que no lo vivía con alegría. Claro. Lo vivía con bronca, con pesar, con rabia. ¿Por qué? Porque del otro lado necesitaba estar todo bien, porque mamá y papá trabajaban mucho y porque se sacrificaban por mí y yo tenía que hacer todo bien por el sacrificio que hacía mamá. Sacrificio, una palabra muy atesorada en el inconsciente colectivo. Por lo menos nuestro, ¿no? Sí, te diría de la humanidad, porque cuando uno hace un paneo de las religiones, por ejemplo, somos adoradores del sacrificio. No, del esfuerzo y del sacrificio. Y acá está tu hija diciendo, bueno, mira, o tu hijo, no me acuerdo ya, pasaron 5 minutos y me olvidé, tu hijo... ¿Te resuena, Cris, esto que te estamos diciendo? Si estás por ahí, claro, contanos. Porque está tu hijo diciendo, mamá, no hace falta, deja la tarea sin terminar, no pasa nada, está todo bien, no te preocupes, por ahí viene por ahí, o sea, no sé, no sabemos. Así que bueno, es una posibilidad, digamos. Así que... Gracias, Jorge y Analía. Son muy, muy amables. Somos unos genios como ustedes, sí, claro que sí. Ustedes son Analía dice a mí, sí me resuena. Sí, ya sabemos. Resuena. Muy bien. Entonces vamos por ahí totalmente, dice Cris, ¿viste? Bueno. Hermoso, chicos, qué lindo que tomemos conciencia juntos, que nos veamos, que nos reconozcamos y que está todo bien, que cuando un hijo nos viene a mostrar eso, ¿no? Yo soy autoexigente, dice Cris, no podía no ser, ¿no? Entonces por eso tu hijo te viene a mostrar que hay otra manera y que está todo bien. Tu hijo te viene a contar, relájate. Relájate que hay una forma. Dale, mamá. Hay una forma de vivir diferente. Podemos disfrutar. No hay nada a quien rendirle cuentas. Ahora, metiéndonos en este ejemplo que nos ofreces generosamente, Cris, uno no es autoexigente de casualidad. No, uno puede ser autoexigente por lo que contó recién Andrea, decir, bueno, yo soy autoexigente porque si no me exijo, si no hago todo bien, mi mamá no me ve, mi papá no me ve. O soy autoexigente porque necesito compensar lo que faltó. Tal cual. O siento esa necesidad de ser autoexigente para salvar a mi clan, porque cuando hicimos las cosas así nomás, así no fue, y debe haber sido bastante mal. Entonces es importante. Por eso hoy tengo que estar en el detalle, hoy tengo que estar atento a todo, hoy tengo que ser controladora, hoy tengo que estar atenta, tengo que hacerlo todo bien, ¿sí? ¿Y cuántas veces nos encontramos en consulta, chicos y chicas, consultores, con personas que también sienten que la única manera de ser vistos y ser reconocidos es haciendo todo bien? Sí, porque si no, mamá no me mira, porque si no, papá no me reconoce, porque muchas veces en la consulta también aparece esto, ¿no? Bueno, como decías vos, Gus, yo le traía notas a mi papá y eran buenas notas, y mi papá me decía, bueno, podrías haber sacado un 10. Claro. ¿No? Entonces nada alcanza. Nunca está la aprobación total, como que exactamente, nunca alcanza. Es que mis padres siempre me dijeron que yo era una santa porque no da trabajo para nada. Claro, bueno, a ver, esto está muy bien,
mis padres me quieren, si yo me exijo, si yo cumplo, me siento una retribución, ¿no? Y acá, por ejemplo, tu hijo está teniendo un comportamiento no a la altura de las consecuencias y a lo mejor el día de mañana va a venir el nieto o la nieta acá diciendo, bueno, tengo que sobreexigirme para que mi papá me vea. No lo sabemos, pero porque no vamos generando las historias de acuerdo a todo esto. Lo que sí sabemos es que esa autoexigencia generó vida y generó que tu hijo te presente aquí. Entonces, no hay ninguna duda que ese código es exitoso para vos y que si es exitoso para vos y vos sos una sobreviviente por ese código, vas a pretender que toda tu realidad responda en consecuencia, porque estamos en una experiencia biológica y nuestro objetivo es biológico, es sobrevivir. Entonces, de esta manera es nuestra mejor receta, la que conocemos, para sobrevivir. A ver, no es una temática demasiado compleja, pero si esto lo pudiéramos llevar, por ejemplo, a algo más extremo, donde esa exigencia se transmite a través de la violencia y donde la violencia tendría que sostenerse en la realidad para poder llevar adelante un objetivo que es el de sobrevivir, ahí quizás estaríamos solucionando, compensando, así como hoy tu hijo compensa despreocupándose por la tarea, estaríamos compensando con una medida más radical, más fuerte. Yo, por ejemplo, la consulta pasada que tuve a última hora de ayer, venía a cuento de un padre muy, muy violento que le pegaba a su hijo. En realidad no le pegaba a su hijo, le pegaba a su esposa en presencia de su hijo. Y lo que hace esa mujer para evitar que esa violencia es abandonar a ese hombre e irse de su casa con su hijo y no ver nunca más a ese hombre. Cuando vamos a ver la historia de ese hombre, de ese violento que le estaba pegando a su mujer y lo llevamos a su niñez, nos encontramos con que ese padre violento era un violento porque su padre era violento con él, había aprendido eso y su madre no lo defendía. Y descubrimos en ese Rerixins, descubrimos junto al consultante, que lo que trataba de hacer ese hombre adulto, volviendo a ejercer la violencia en ese grupo familiar, era que su mujer reaccione. Y cuando su mujer reaccionaba y se llevaba a su hijo y no lo veían más, él simplemente lo dejaba ir. Porque él sabía que si su hijo crecía, él no solamente iba a ejercer violencia con su mujer, sino también lo iba a ejercer con su hijo. Entonces reparaba su historia, su propia historia de ser un niño violentado, abusado a través de la violencia, con el abandono, con dejar ir a su hijo y no verlo nunca más. ¿Cuál era el resultado? Porque estábamos en un Rerixin. El resultado era un consultante acá manifestando en su masculinidad problemas de ser bien visto, problemas de ser aceptado, problemas de imagen masculina. Entonces, ¿qué códigos portaba? Portaba los códigos de ese padre que le pegaba a su mujer delante de su hijo. Exceso de masculinidad. Y portaba los códigos de ese otro hombre, el padre de ese padre, en realidad era de su abuelo y de su bisabuelo, que también tenía un exceso de masculinidad, pero que dejaba una mala imagen y él trataba acá, por todos los medios, de lavar la imagen. Cuando nosotros lo miramos en nuestros ancestros es más fácil, porque sabemos que pasó en el aparente pasado, pero lo que no podemos ver de manera tan lineal es que eso también lo manifiestan nuestros hijos. Que nuestros hijos actúan para nosotros, para que nosotros podamos soltar esos códigos que nos pesan, que no nos dejan vivir, que no nos dejan vivir en paz con nosotros mismos. Bueno, y volviendo a la sintomatología del autismo, ¿no? Cuando nos encontramos con esas historias en consulta de secretos que hay en el clan,
¿Cuántas veces hemos ido en la línea de tiempo y nos encontramos con mamás que tienen no nacidos y que es un secreto para la familia, que nadie lo sabe? Y ese niño que tiene autismo nos viene a contar esa historia. O sea, está ahí para que su mamá pueda expresar eso que tiene callado y silenciado, porque es un secreto y los secretos tienen mucho peso en los clanes. Y nos encontramos con esos secretos no solamente en la línea de mamá, sino que también en la abuela, ¿sí? Me ha pasado de encontrarme con historias de hijos que en realidad no eran hijos de quienes decían ser sus padres, ¿no? Historias de identidad y que eran secretos y que después de haber movido en el trabajo en consulta, apareció la verdadera historia y esa persona pudo saber quiénes eran sus padres, cuál era su verdadera identidad, y todo eso fue después de que la consultante vino a consulta por la patología de su hijo. Hay patologías, como decimos, porque ya estamos promediando el cierre del programa, pero quiero hacer un breve comentario de esto. Hay patologías de nuestros hijos que nos hacen venir a consulta básicamente porque nuestros hijos no vendrían nunca. Porque, por ejemplo, una persona afectada por una adicción es probable que pueda venir a consulta si quiere cambiar sus síntomas. Pero un niño autista no va a venir a consulta porque no puede venir a consulta y vienen sus padres. Pero otra característica y otro clásico de padres que vienen a consulta por sus hijos es la anorexia. Uh-huh. ¿Y por qué la anorexia es un clásico? Porque nunca va a venir a consulta, o muy rara vez vendría a consulta una persona que transita por la anorexia. Porque la persona que transita por la anorexia siente que la anorexia le va a salvar la vida, que la comida es muerte y que si yo no como me salvo la vida. Obviamente una inversión psíquica. Totalmente en contra del mandato del tallo cerebral, ¿no? Hoy hablábamos de eso en la charla, de cuáles son las 4 funciones fundamentales para poder sobrevivir, que son respirar, tomar agua, comer y reproducirnos, que la única que nuestro tallo cerebral podría llegar a negociar es la de la reproducción, pero las otras 3 son indispensables para poder vivir. Y la negocia si el clan crece por otro lado, ¿no? Exactamente. Pero en el caso de la anorexia vamos a encontrar este comportamiento con respecto a que si como me muero, porque justamente las historias que vamos a ir a buscar están relacionadas con el alimento, con mamá, que mamá es nuestro primer alimento, y con historias dolorosas que porta mamá, con duelos de amor que mamá no pudo gestionar. Entonces, obviamente que quien va a venir a la consulta, lo más probable es que sea la mamá, el papá o la abuela, ¿sí? Porque también nos vamos a encontrar con esas mismas historias en la abuela materna. Pero justamente sabemos que hay casos puntuales donde no va a venir la persona que tiene el síntoma, sino que va a venir alguien preocupado por. Y este es un clásico. Recuerden que a temprana edad el alimento en la panza de mamá viene siendo mamá. Yo estoy conectado a mamá alimentándome de sus emociones y de sus nutrientes. Pero cuando salgo de mamá, en mis primeros meses, hasta en mi primer año y un poquito más, yo me como a mamá. Yo me alimento de la teta de mamá, y mamá y el alimento es lo mismo. Y en la panza, sin ningún lugar a dudas, mamá y el alimento es lo mismo. En nuestro inconsciente queda grabado que nuestro alimento es mamá. Entonces, dada esa circunstancia, tenemos que meternos muy en las historias de mamá y en los sentires de mamá y en los duelos de amor que mamá está viviendo, muy probablemente en el ciclo de embarazo. ¿A qué llamamos el ciclo de embarazo? Mamá, por ejemplo, está embarazada a los 30 años de esta niña y hoy viene a sus 45 años porque esa niña de 15 años está transitando una anorexia que se manifiesta en el primer duelo de amor propio, el de ella, porque se separó del novio, porque tuvo un desengaño, por lo que sea en su línea de tiempo y cayó en esta anorexia, en estas ganas de no comer, en
interés desmedido sobre el físico, el verse siempre con panza, el comer y vomitar a veces a escondidas o tomar laxantes, etcétera, etcétera, las prácticas de una herencia, un montón de comportamientos, pero cuando vamos a esa situación y vamos a esa madre a los 30, estaba embarazada a los 30, y cuando vamos a la edad de la madre respecto de la edad de la hija, a los 15, a la mitad de la edad de su embarazo, nos encontramos con que esa madre tenía un duelo de amor porque su novio la había dejado, porque su novio se había ido, porque se había muerto, porque había abandonado el país, por lo que fuera, y estaba al doble de su edad cursando el embarazo de esa chica que a la edad de su mamá, cuando su mamá tiene ese desengaño amoroso, también pasaba por uno y empezaba a transitar por una anorexia, porque el alimento y el duelo estaban unidos. Exactamente. Mamá está duelando, mamá está con ese duelo de amor que puede, obviamente, estar en esta historia, como decía Gus, pero también lo hemos vivido en consulta, el duelo de amor, el duelo de familia, el duelo de proyecto, ¿sí? Porque a lo mejor mamá, mientras está gestando a ese bebé en la panza, está duelando el proyecto de familia que está teniendo en ese momento, porque el marido no es lo que esperaba, o porque está viviendo alguna situación de infidelidad, o por lo que fuere, ¿sí? Está duelando ese proyecto de familia. Recuerden que a través de los ciclos, a los 15 años de la niña, 45 de mamá, aparece la anorexia, el conflicto. En el embarazo de mamá, a los 30, mamá está duelando un proyecto de vida que era el que quería tener, y a los 15 de mamá, mamá tiene un desengaño amoroso. Entonces, de esa manera se van llenando el vaso para que se manifieste en el supuesto afuera, en el cuerpo de su hija, una situación que le viene a recordar a mamá, le viene a enseñar a mamá, le viene a decir a mamá, mamá, no te olvides de trabajar esto. Acordate que acá hay dolores que todavía no trabajaste en vos. Te vengo a hacer acordar de eso. Así nuestros hijos nos vienen a enseñar, así nuestros hijos se manifiestan ante nosotros como los maestros, para que dándonos la oportunidad de ir a buscar esos dolores que creíamos olvidados, o que creíamos sepultados, o que creíamos que no estaban, nos vienen a hacer acordar lo que tenemos que sanar para que toda nuestra realidad se sane. Bueno, ha sido un hermoso programa donde pasaron muchas cosas, donde hemos hablado de toda esta temática con mucho gusto y agradecidos, como siempre, de todo el acompañamiento que nos dan y que nos brindan. De sus aportes, de sus preguntas, de sus confirmaciones, de que nos acompañen, de que después seguimos recibiendo saludos de ustedes, mensajes de ustedes, reconocimiento. Así que nada, gracias a ustedes por estar ahí, gracias a nuestros hijos que son esos grandes maestros que nos vienen a enseñar. Y antes de decirle lo que le decimos siempre, quiero decirles que no nos extrañen, porque por 2 miércoles nos vamos a tomar un receso, nos vamos a ir de vacaciones. Nos tomamos unos días de vacaciones. Y no vamos a salir al aire, porque también vamos a descansar de todo en general, no vamos a desconectar. Nos vamos a desconectar por 2 semanitas. Vamos a estar de vuelta el 11 de octubre con invitados, así que después van a ver la publicidad, los flyers también. El 11 de octubre vamos a estar con Adrián Leiva. Ah, tenés razón. ¿Estamos solos antes? No estamos solos en la madrugada. No estamos solos, vamos a estar con Adrián Leiva como invitado especial. Gracias. Y nada, y gracias a todos que nos están deseando felices vacaciones y que nos van a extrañar. Así que y pasamos chivos también. Buenísimo. 18 de octubre, charla introductoria para los que tengan ganas de sumarse, como la charla hermosa que tuvimos hoy. Y el 25 de octubre para los que son consultores y tienen ganas de hacer un encuentro de profundización, miércoles 25 de octubre de 10 a 17, nos juntamos para charlar y para profundizar. Bueno, chicos, como siempre, gracias a todos, gracias por acompañarnos, gracias por los mensajes, por los saludos, por los abrazos, por el reconocimiento, que es el reconocimiento a ustedes mismos también.
Los amamos y nos vemos en 2 semanitas. Y como le decimos siempre, A seguir sanando juntos. Chao. Chau, chau.